En 2014, la rutina pacífica de Ucrania se hizo añicos abruptamente cuando el país se convirtió en el escenario de un conflicto inesperado con Rusia que redefinió su destino. Este documental profundiza en el corazón de la agitación, desentrañando cómo, en medio de las ruinas y pérdidas, Ucrania y su pueblo no solo sobrevivieron, sino que también cultivaron una resiliencia formidable. Únase a nosotros mientras exploramos esta saga de resistencia y renacimiento, una historia de determinación que resuena a través del tiempo. En pleno año 2014, una crisis política ucraniana alcanzó su punto máximo turbulento con el derrocamiento de Víktor Yanukovych, catalizando una serie de acontecimientos que redefinirían la geopolítica regional. Las tensiones latentes, exacerbadas por las divisiones internas entre las orientaciones pro-europea y prorrusa, culminaron cuando Rusia, aprovechando la inestabilidad, anexó Crimea en marzo. Este acto audaz e inesperado fue inmediatamente condenado por la comunidad internacional como una violación flagrante. Mientras los gobiernos de todo el mundo emitían declaraciones de repudio, los ucranianos se enfrentaron a una realidad repentinamente transformada, marcada por la incertidumbre y una sensación palpable de traición. La respuesta ucraniana fue una mezcla de desafío y desesperación. Los ciudadanos comunes, repentinamente encontrados en el ojo de una tormenta geopolítica, se movilizaron en una impresionante demostración de unidad nacional. Mientras tanto, las Fuerzas Armadas, sobrecargadas pero resueltas, se prepararon para lo peor, anticipando nuevas agresiones. Paralelamente, flujos continuos de noticias e imágenes de satélite documentaron movimientos de tropas y barricadas improvisadas, pintando un panorama sombrío para el ojo internacional. Este período inicial del conflicto no solo puso a prueba el temple del pueblo ucraniano, sino que también sentó las bases para una larga lucha por la soberanía y la integridad territorial. Las ramificaciones de este audaz acto de anexión reverberarían en los años venideros y darían forma a la política, la economía y la identidad nacional de Ucrania en formas que recién ahora estamos empezando a comprender plenamente. A través de este documental buscamos arrojar luz sobre estos momentos cruciales, explorando no solo las batallas y las políticas, sino también el espíritu humano indomable que se manifiesta en tiempos de crisis. La guerra entre Ucrania y Rusia trajo consigo una devastación que impregnó todos los aspectos de la vida ucraniana. Las consecuencias fueron profundas e inmediatas. Miles de familias desplazadas de sus hogares, buscando refugio donde la violencia aún no había llegado. El costo de las pérdidas humanas fue brutal y creciente, y cada día traían noticias de más vidas perdidas. Económicamente, el impacto fue igualmente severo. Sectores vitales como la industria y la agricultura, pilares de la economía ucraniana, sufrieron caídas drásticas en su producción. Las empresas, antes prósperos, ahora se encontraban en una lucha diaria por la supervivencia, y muchos de ellos no resistían el caos creado por el conflicto. Este panorama de destrucción no se limitó a pérdidas tangibles. El tejido social de Ucrania se ha desgarrado y comunidades enteras se enfrentan a la desintegración mientras intentan hacer frente a la nueva realidad de la vida en una zona de guerra. Infraestructuras críticas como hospitales y escuelas han sufrido daños o han quedado completamente destruidas, dejando un vacío en servicios esenciales que antes se daban por sentados. En este documental, exploramos no solo las estadísticas y los informes políticos, sino también las historias humanas detrás de los números.
Son historias de resiliencia y dolor, de personas obligadas a adaptarse a un mundo donde la normalidad se ha convertido en un concepto lejano. Al arrojar luz sobre estas historias, buscamos comprender no solo el impacto inmediato del conflicto, sino también las cicatrices duraderas que dejó en el alma ucraniana. Contra todo pronóstico, en el corazón del conflicto surgió un poderoso espíritu de unidad y cooperación entre los ucranianos. El desafío de la guerra sacó a la superficie una resiliencia que pocos podrían haber predicho. Comunidades enteras, antes dispersas e individualistas, ahora se encontraron unidas, tejiendo una red de apoyo mutuo que se extendía por todo el país. La gente se organizó para brindar refugio a los desplazados, mientras que otros movilizaron recursos para garantizar que nadie se quedara sin acceso a alimentos o atención médica básica. Esta ola de solidaridad humana se manifestó en cada ciudad, cada pueblo, reflejando un compromiso con la supervivencia y la dignidad colectiva. Al mismo tiempo, la comunidad internacional empezó a prestar atención a lo que estaba sucediendo y la ayuda exterior empezó a fluir. Países de todo el mundo han enviado no solo recursos financieros, sino también expertos, médicos y voluntarios, todos comprometidos a ayudar a Ucrania a afrontar y superar este periodo de extrema adversidad. Esta solidaridad global sirvió como recordatorio del apoyo que existe para quienes enfrentan la injusticia. Este documental explora cómo esta unidad, tanto interna como externa, fue fundamental para la supervivencia de Ucrania durante los momentos más oscuros del conflicto. Al resaltar estas acciones de cooperación y asistencia, buscamos revelar no solo la capacidad de un país para levantarse después de haber sido golpeado, sino también el poder del espíritu humano para prevalecer sobre la adversidad. La historia de resiliencia de Ucrania es un testimonio de la fuerza que se encuentra en la unidad y la esperanza, incluso cuando se enfrentan los mayores desafíos. En los años posteriores al conflicto, el gobierno ucraniano tomó medidas decisivas para curar las heridas del país y reconstruir la nación. Se lanzaron una serie de iniciativas ambiciosas, con el objetivo no solo de restaurar lo perdido, sino también de fortalecer las bases de Ucrania para el futuro. Se implementaron proyectos de infraestructura a gran escala en todo el país, con especial atención en las áreas más devastadas por la guerra. Se reconstruyeron carreteras, puentes y redes de transporte, facilitando la movilidad e impulsando el comercio local. Estos esfuerzos también se extendieron al sector energético, con importantes inversiones en fuentes renovables para garantizar una economía más sostenible y menos dependiente de las importaciones. Además, se han reconstruido o renovado escuelas y hospitales con el objetivo de garantizar que todos los ciudadanos ucranianos tengan acceso a una educación de calidad y a una atención sanitaria adecuada. Este documental explora estas iniciativas de reconstrucción y destaca cómo el gobierno ucraniano está trabajando para revitalizar la economía y restaurar la normalidad. Con determinación y visión de futuro, Ucrania está allanando el camino para un renacimiento nacional, buscando no solo recuperar lo perdido, sino también emerger como una nación más fuerte y resiliente. El pueblo ucraniano, con una nueva perspectiva sobre el futuro, está trabajando arduamente para reconstruir sus vidas. A pesar de las profundas cicatrices dejadas por la guerra, ha comenzado a florecer un espíritu de renovación y optimismo. Hay un enfoque renovado en la educación, con la reconstrucción de escuelas y la introducción de nuevos programas para garantizar que las generaciones futuras tengan mejores oportunidades de aprendizaje. El desarrollo comunitario también ha recibido especial atención,
con proyectos destinados a fortalecer los vínculos locales y reconstruir la infraestructura social esencial. Al mismo tiempo, la revitalización cultural se ha convertido en una prioridad. Se han promovido festivales, exposiciones y eventos culturales, muchos de los cuales celebran el rico patrimonio de Ucrania, para reafirmar la identidad nacional y fomentar un sentido de unidad y orgullo entre los ciudadanos. Estas iniciativas no solo ayudan a sanar heridas emocionales, sino que también impulsan el turismo y la economía local. Este documental destaca cómo se manifiesta hoy la resiliencia del pueblo ucraniano y muestra que, incluso frente a una inmensa adversidad, siempre hay espacio para el crecimiento y la renovación. Con la mirada puesta en el futuro, Ucrania se está redescubriendo y redefiniendo, construyendo un legado de fuerza y perseverancia para las generaciones futuras. Mirando hacia el futuro, los ucranianos están invirtiendo en esperanza y optimismo. Han convertido la resiliencia en una piedra angular del desarrollo nacional, con el objetivo no solo de recuperarse de las heridas del pasado, sino también de una renovación profunda que promueva una Ucrania más fuerte e integrada en la comunidad europea. Este nuevo capítulo busca establecer al país como un miembro activo y respetado en el escenario internacional, fortaleciendo sus instituciones democráticas y expandiendo su economía a través de innovaciones y reformas. La modernización de la infraestructura sigue siendo una prioridad y el gobierno invierte en tecnologías y proyectos sostenibles que apuntan a mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. Ucrania también está cultivando una nueva generación de líderes políticos y empresariales comprometidos con la transparencia, la ética y el progreso social. Este documental muestra cómo, a través de la unidad y la determinación, los ucranianos están escribiendo una historia de superación. Miran hacia el futuro con una mezcla de realismo e idealismo, conscientes de los desafíos que aún enfrentan, pero inspirados por las posibilidades de un mañana mejor. Al aceptar el cambio y trabajar incansablemente por la paz y el desarrollo, Ucrania se está convirtiendo en un ejemplo de cómo la resiliencia puede conducir a una renovación duradera y significativa. La historia de Ucrania es un poderoso testimonio de la fuerza del espíritu humano frente a la adversidad. Este documental celebra la resiliencia, la esperanza y la determinación de un pueblo que, frente a las sombras de la guerra, persiste en la lucha por un futuro brillante. Revela cómo, a través de la adversidad, una nación puede reconstruirse e imaginar un mañana mejor.